Buenas noches a todos, primero que nada. Un gusto tenerlos aquí. Gracias a usted, Martín, por darnos este apoyo a todas las personas. Bueno, mi pregunta es el hecho de saber cómo se sobrelleva un duelo. Una pérdida de mi papá murió hace 2 días y creo que he estado lidiando con esa situación. Y para las compañeras que ¿cómo se le explica a un niño pues que su abuelito ya no está? Esa es mi pregunta. Lamento tu pérdida. Yo generalmente me enfoco más a adolescentes y adultos. Yo creo que para los niños a lo mejor ya se está más indicada. En cuestión de un duelo, es centrarse realmente en la realidad y permitirse vivir. Llora si tienes que llorar. Si hay que vivir un poquito más lento en estos momentos en los que te sientes mejor, también es válido. Llevar la vida más despacito. Cuando uno empieza a tener más energía y empieza a aceptar un poco más la situación, inicialmente la depresión es circunstancial. Necesitamos esperar a que llegues ese proceso normal, porque pues es una depresión derivada de una situación dolorosa, entonces no podemos decir que es un trastorno como tal. Es una depresión de vida que tarde o temprano va a curarse. No es que se supere, porque no se supera en realidad nada en la vida, se aprende a vivir con ello y llegará el punto en que tu tristeza va a dejar de ser angustiosa y va a ser melancólica. Entonces podrás recordarlo, pero con una sensación ya no de angustia. Receta como tal que no puede llevar el duelo no existe. Pueden ayudar los antidepresivos de manera leve, pero realmente sí que lo más sano es que vivas, aceptes el proceso, que aceptes a tu familia, a las personas que te puedan apoyar en esa parte y hablarlo. Me siento triste, hoy quiero hacerlo más despacio, hoy puedo postergar esta situación y eventualmente comprender ese mismo mejor, porque resolviendo toda la situación que te vaya presentando. Y respondo a tu pregunta. Hola, lamento tu pérdida igual. Pues sí, como dice Janssen, tienes que vivir esa parte a tener bien identificada o poco a poco tus redes de apoyo y saber con quién o con qué puedes ir mejorando. Es algo que tienes que llevar tu día a día, vaya. El decir, bueno, era tu papá y sí, falta mi papá y reconocerlo. Yo no sé qué tan cercano era el niño o niña, pero sí es importante que por medio del juego o por medio pues sí, no directamente, pero sí te acerques un poco a lo que es, era el abuelito para el niño. No podemos decirle de golpe, hijo, pasó esto con tu abuelito, no podemos hacerlo así. También es muy importante cómo nos acerquemos con la noticia hacia el niño. Si nosotros no estamos bien para dar la noticia, el niño no lo va a tomar bien. Si nosotros se lo decimos tranquilo, de alguna forma adecuada como papá, y aceptando nosotros esa noticia, el niño lo va a aceptar, porque es muy real como el niño toma las cosas como nosotros los adultos se lo expresamos, ¿vale? Es importante eso, que no te vaya llorando, que no te vaya triste, yo sé que es inevitable, pero que se me debe. Bueno, completamente comprensible lo difícil que debe estar siendo realizar una pregunta así en un tiempo tan reciente de la pérdida. Y bueno, desde mi enfoque terapéutico, que es la terapia cognitivo-conductual, planteamos que no existe un tratamiento estándar para el duelo. No se puede estandarizar un proceso así, porque el duelo es un proceso completamente natural que se va a vivir después de una pérdida, de cualquier tipo de pérdida. Las pérdidas pueden ser tangibles o intangibles. Hay cosas que podemos tocar y se pierden, o como en este caso una persona que ya no está, pero también pueden ser intangibles, ¿no? Lo que se va emocionalmente con esa persona. Entonces tenemos que partir desde el significado que tuvo la pérdida. O sea, ¿qué representa para ti? ¿Quién fue la persona que ya no está? ¿Cómo era el vínculo? ¿Qué tan cercana era la convivencia, la interacción, etcétera, etcétera? El proceso lo vive diferente cada persona. No podemos decir que un duelo es patológico, no es patológico, es esperable, no es esperable, porque es un proceso completamente natural después de perder a alguien tan importante como papá. Lo que hacemos en la terapia cognitivo-conductual es acompañar el proceso de duelo, estar ahí al lado de la persona, validando las emociones, dando las herramientas para regularlas, para poder
intentar en la medida de lo posible seguir funcionando en su día a día, poder aumentar sus redes de apoyo, como ya lo comentaron las compañeras, y dejar que el duelo vaya fluyendo. Solo te regalo algo que me ha enseñado la vida para no repetir y que he aprendido con los años. La muerte tiene sentido o tendrá sentido cuando me dé permiso o me enseñe a valorar mi vida. Es decir, cuando trascienda ese dolor. Pero para eso falta un camino que recorrer, que ya te lo señalaron acá. Es tu duelo, es tu dolor. Los demás podemos decir que entendemos cuando no es cierto, no lo entendemos. Solo tú sabes qué sientes. Apóyate en quien sabes que te ama y que va a escuchar tu historia de dolor cuantas veces sea necesaria. Las veces que sean necesarias es tu historia. Compártela. Y si se cansa ese oído, busca otro oído. Siempre va a haber hombros dispuestos a escuchar. Sí, ¿te van a compartir algo más? Adelante. Nada más como complemento, cuando me toca trabajar con procesos de duelo activos y procesos de duelo que están tan recientes, por ejemplo, algo que me gusta mucho puntualizar, que a veces puede sonar un poquito crudo o frío, pero hay dolores que se tienen que vivir para sanarse. Por instinto, por naturaleza, por biología, el ser humano va a evitar el dolor o va a buscar evitarlo. Está ligado a nuestros mecanismos de supervivencia. Pero en este caso, hay que darle chance al dolor. Hay que dejar que duela el dolor. Porque buscar neutralizarlo, buscar apagarlo, buscar que deje de doler, probablemente es una expectativa poco realista, aunque completamente comprensible. Pero, ¿qué hacemos en la terapia? O al menos cómo lo manejo yo desde mi perspectiva terapéutica, es probablemente algo así va a doler toda la vida. Probablemente nunca va a dejar de doler, pero no tiene por qué doler de la misma forma siempre. Y es algo que va a ir regulándose conforme el mismo proceso de duelo vaya avanzando. Muchas gracias. Sigue el micrófono abierto en esta primera ronda. Allá tiene el micrófono Ulises. Quien guste hacer cualquier pregunta, adelante. Acá levantaron la mano Félix y también de aquel lado alguien más. Van para allá y luego vienen acá. De eso se trata, justamente esta es la intención. Por eso lo anunciamos como foro, como mesa de diálogo, como un pretexto para reunirnos aquí en ese espacio todos y todas y conversar de eso de lo que casi nunca hablamos. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿cómo tratar a una persona con ansiedad, siendo que pues me causa también a mi ansiedad su manera de ser? Bueno, aquí habría que diferenciar qué tipo de ansiedad tiene y si es un trastorno como tal o si es un mecanismo de manipulación. ¿Puedo preguntarle? Sí. ¿Me pudieras dar algún ejemplo de su conducta? Bueno, yo me refiero a mi hijo. Mi hijo es una persona que consumió droga, entonces se la vive con muchísima ansiedad y pues me la está transmitiendo también a mí, porque no sé cómo tratarlo. ¿Todavía consume? Lo tengo recluido en un centro de rehabilitación, porque hace 2 meses me enteré que seguía consumiendo. Como un mecanismo de defensa natural, que es lo que todo mundo tenemos. Por ejemplo, que estamos nerviosos porque vamos a un concierto que queríamos y las personas se sienten nerviosas, que vas a conocer a los suegros, que vas a un trabajo. ¿Me escuchan ya mejor? ¿Ya? ¿Así? Okay. Le comentaba que primero hay que identificar los tipos de ansiedad. La ansiedad normal es lo que todos sentimos o lo que llamamos como nerviosismo. Una persona puede sentir ansiedad como mecanismo de defensa, que es una descarga de adrenalina que le permite resolver. Cuando vas a una entrevista de trabajo vas nervioso, vas ansioso y esa descarga de adrenalina te permite comportarte, dar la mejor respuesta, dar una buena imagen. ¿Me explico? Un trastorno de ansiedad se vuelve cuando la ansiedad ya imposibilita a resolver la vida meramente. En específico, en los problemas de consumo de drogas, la ansiedad es como la característica fundamental. Entonces, aquí, en mi experiencia, yo manejo a mis pacientes que consumen drogas a través del fármaco. Yo sí me apoyo con un psiquiatra porque es la mejor manera en lo que yo he visto en que ellos pueden mejorar, porque ciertamente, aunque tienen mucha validez los anexos, quizá en mi experiencia no se ha dado el manejo adecuado, entonces sí requiere un acompañamiento psicológico y farmacológico.
¿Por qué? Porque son muy pocas las personas que van a dejar de consumir si no llevan el tratamiento de la mano, ¿me explico? Y ciertamente es demasiado angustiante para la persona que lo cuida como para la persona que consume, y aquí habría que ver otras cosas más a profundidad, porque lo consume, si el consumo de alguna manera ahorita le está permitiendo deslindarse de muchas cosas que son su responsabilidad y entonces hago responsable al otro y se vuelve ahí una histeria colectiva en la familia que luego es más complicado resolver. Yo aquí aconsejaría llevar de la mano también al psiquiatra que meramente al consumir drogas pues ya nada más no es solo una afectación psicológica, sino también ya hay una afectación bioquímica que por más terapias que nosotros podamos implementar no va a ser suficiente. Bueno, en cuestiones de ansiedad, como ya lo menciona Jansen, voy a intentar complementar un poquito esta parte con mi experiencia y mi enfoque terapéutico, pero creo que como lo menciono en algunas ocasiones, y a lo mejor aquí voy a meter un poquito la respuesta a las preguntas anteriores de la primera ronda, mi práctica terapéutica básicamente es ansiedad y sus derivados, depresión y sus derivados en un 70%. O sea, entonces me enfoco mucho en ese tipo de sintomatologías. Cuando hablamos de ansiedad hablamos de todo y hablamos de nada a la vez. Es un abanico súper amplio de situaciones o que hay, de las cuales se desprenden un montón de líneas y de trastornos diferentes, distintos, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una ansiedad generalizada, de una ansiedad por síntomas físicos, de una ansiedad por consumo de sustancias, por ejemplo, que de una agorafobia, de una personalidad obsesivo-compulsiva. No es lo mismo hablar de todas esas, o por ejemplo un estrés postraumático, ¿no? Son cosas distintas. Y hablar de un consumo de sustancias como tal es un tema súper complejo, súper complejo. Yo creo que es de las problemáticas o de las temáticas más complicadas a enfrentar como terapeutas. ¿Por qué? Porque se requiere un abordaje multifactorial y multidisciplinario. Primero, habría que ver, por ejemplo, si no está haciendo un síndrome de abstinencia, o sea, una abstinencia natural a la sustancia. Al estar privado del consumo, hay que evaluar cuánto tiempo estuvo consumiendo, qué tipo de sustancias, si había combinación de sustancias, si había combinación con fármacos, por ejemplo, si no ha estado expuesto a otro tipo de químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí necesitaría de una valoración psiquiátrica, justamente. También aquí podríamos entrar con quitar el estigma que hay acerca de la psiquiatría. Escuchamos psiquiatra y la mayoría de las personas ya se visualiza en un cuarto blanco aislado con una camisa de fuerza. El psiquiatra es un médico especialista. ¿Especialista en qué? En el nivel, en el funcionamiento neurológico o neuroquímico del cerebro. Básicamente es el especialista en el cerebro, ¿ah? Pero cultural y socialmente lo asociamos ¿a qué? Al manicomio, ¿ah? Cuando realmente un psiquiatra nos va a poder apoyar desde algo como el déficit de atención hasta trastornos poco frecuentes, ¿no? Como una esquizofrenia. Entonces, no necesariamente hablar de un psiquiatra es hablar de un manicomio, o de, como la mayoría de personas también a nivel cultural y colectivo piensan, estar drogado, ¿no? Ven es como, va a dejar de consumir X sustancia para que lo tengan dormido con fármacos. No necesariamente. Si la persona está atravesando por una abstinencia, por ejemplo, podemos utilizar como analogía el consumo de cafeína. La cafeína es una sustancia que consumimos todos prácticamente y que también genera habituación en el cuerpo y que también genera abstinencia cuando la quitamos de golpe. En mi caso, yo me voy a poner de ejemplo, yo tomo demasiado café desde hace como 10 o 15 años. Y cuando digo demasiado estoy hablando de litro y medio de café por día. Mi organismo está súper habituado a cierto nivel de cafeína en el cuerpo, en la sangre. El día que no tomo café, me duele la cabeza, estoy de malas, me pongo irritable, siento que no reacciono con la misma facilidad, me siento como lento, letargado, o sea, y eso hablando de cafeína. Imaginémonos lo que puede provocar una droga sintética, por ejemplo. Entonces, si hay una situación de abstinencia, tiene que entrar sí o sí el apoyo farmacológico, porque es lo que los va a ayudar a disminuir esos síntomas de ansiedad. Si ya pasamos esa etapa de la abstinencia, si ya pasamos toda esa parte de la privación del consumo, que suele ser una privación drástica, pues entonces sí, ya entramos con a lo mejor un tratamiento complementario como a base de ansiolíticos y de terapia específica enfocada a la regulación de la ansiedad, de los síntomas, de los síntomas ansiosos. Por ese lado, creo que pues no es algo tan sencillo de responder como para decir esta es la causa o tiene que tratarse de una sola forma, ¿no? Tenemos que abordarlo justamente desde una perspectiva muy amplia, muy integral y sobre todo multifactorial. Y lo que mencionaba Jansen también, esa es una parte muy contundente.
Los anexos no son algo negativo como tal, pero es algo que no está bien llevado. Y lo podemos ver en la práctica cotidiana y en nuestro día a día. ¿Cuántas personas que han estado anexadas terminan recayendo? El 95%, sin temor a equivocarme. ¿Por qué? Porque el anexo lo único que hace es privar el consumo, pero no ataca el problema. ¿Ah? El problema no es la sustancia. A mí me gusta abordarlo así en el consultorio. El consumo de la sustancia es un síntoma de algo más. Es el reflejo de algo. Es una estrategia que no está funcionando para lidiar con algo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa en los anexos? Usualmente no se hace este abordaje tan integral. No se trabaja con la familia, con la persona, con el contexto, con el trabajo. O sea, no se hace una reestructuración completa. Únicamente se priva del consumo de la sustancia. ¿Cómo lo pueden manejar en casa? De manera muy práctica, porque al final de cuentas, pues también la realidad es que no tenemos tan a la mano todos los servicios, ¿no? No es tan fácil disponer de un tratamiento adecuado para una situación así. Algo que busca mucho la persona en general, no solo la persona que padece ansiedad, pero el ser humano, algo que busca mucho es algo, valga la redundancia, algo que se llama validación emocional. Que le demos el valor que tiene a lo que están sintiendo. Que aunque nosotros no lo hemos vivido, intentemos ponernos en sus zapatos. Vivir con ansiedad es muy desgastante. Muy, muy desgastante. Entonces, intentar ponernos en sus zapatos, ver el mundo como él lo ve, pensar como él piensa, intentar sentir como él siente, para poder acercarnos a comprenderlo. A lo mejor no lo vamos a comprender si no lo hemos vivido al 100%, pero sí podemos intentar imaginarnos lo que es que una persona que ha consumido una sustancia con la cual se mantiene activo, relajado, entre comillas, a lo mejor funciona y tiene energía, y de repente se la quitan, pues va a reaccionar con un montón de ansiedad. Su organismo lo está pidiendo prácticamente. No necesariamente es algo voluntario, no es algo que él quiera hacer como para joderme la vida, ¿no? Sino probablemente es una reacción a nivel neurológico que no está pudiendo controlar, y ahí la importancia de la intervención multidisciplinaria o por ejemplo, del tratamiento conjunto. Su hijo, o tuvo con su hijo, la edad de su hijo que tiene, si hubo factores externos familiares que lo orillaron a eso, y pues básicamente el acercamiento, porque sí he trabajado con algunos adolescentes y la verdad los papás no están muy cerca de ellos. Es importante que no nada más les digan aquí está la comida, sino que hola hijo, ¿cómo te fue? Un poco más de pues de ese apego familiar, de esa comunicación familiar más que apego. Es importante pues revisar todas esas partes. Y sí, los anexos no son, yo también tengo experiencias de los anexos que no son buenos lugares, vaya. Lamento si ofendo a alguien algún anexo, pero es la realidad. Yo he tenido experiencias con pacientes que los tratan mal, no les dan la atención adecuada, y pues no los recomiendo en realidad. Esta parte de las necesidades que puede estar teniendo justamente la persona que está en consumo, ¿no? Hace tiempo, no recuerdo exactamente, 2-3 años quizás, leía un artículo justamente acerca de las necesidades expresadas por jóvenes que estaban recluidos en centros de reinserción social o en cárceles prácticamente, ¿no? Pero juveniles, todos adolescentes. Se hacían encuestas con los internos y con los familiares de los internos, con los padres. Le preguntaban a los padres, por ejemplo, ¿qué crees que le hizo falta a tu hijo? ¿Por qué está aquí adentro? ¿Por qué terminó en un centro de reinserción? ¿Por qué está recluido? ¿Por qué está condenado a, no sé, 10, 15, 20 años de prisión, no? Y todos los padres, o la mayoría, para no meter a todos en la misma canasta, pero la mayoría hablaban de algo. Decían, les hizo falta mano dura, les hizo falta disciplina, les hicieron falta límites. Cuando contrastaban con las respuestas de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes decían, a mí me hizo falta tiempo de calidad. Que mi mamá se acercara o mi papá se acercara y me preguntaba qué estaba pasando, por qué no salía de mi cuarto, qué estaba pasando, por qué me juntaba con cierto tipo de personas. Me hizo falta que se acercaran, que me preguntaran, que me vieran, que se interesaran en mí. Si ellos hubieran hecho eso, y ojo, o sea, no quiero generar culpa ni nada por el estilo, o sea, ni poner un estigma ahí grande, sino justamente identificar necesidades. La mayoría coincidía en esta parte. O sea, probablemente, tampoco es garantía, pero probablemente, si hubiera tenido ese tipo de preguntas y de acercamiento, a lo mejor me hubiera hecho clic y hubiera dicho, es cierto, como que estas amistades no me favorecen. O como que a lo mejor, sí hay forma de salir de acá, ¿no? O no es la mejor idea lo que estoy consumiendo, ¿no? Entonces creo que hay una buena oportunidad ahí justamente. Pregúntale qué siente, por qué consume, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad detrás de su consumo? ¿Para qué consume? ¿Por qué? Porque también caemos mucho en el estigma, ¿no?
consume porque a lo mejor es el camino fácil. No, no es fácil. Muchas veces las personas se van a sorprender con lo que hay detrás del consumo de una sustancia. Y van a encontrar infinidad de historias y probablemente ahí, respuestas muy claras también. Yo también quería comentarte algo. Quizá también, o muy seguramente, es necesario que usted también acuda a terapia. Porque sí es verdad, hay que ponernos en el lugar del otro, hay que tratar de empatizar, hay que entender, pero la vida se vuelve muy complicada y uno como cuidador no tiene solamente ese problema, tiene que resolver la vida en sí. Y entonces es como de, ¿cómo me voy a poner a platicar con él de por qué consume si yo también tengo otras cosas que hacer? Entonces aquí también es recomendable la terapia familiar. No siempre se puede porque no todos los integrantes están dispuestos, pero ciertamente si usted ahorita si es un adolescente, no sé qué edad tenga, si es menor o es un adulto, pues es factible que también usted vaya para que también aprenda a sobrellevar la situación y también a deslindar responsabilidades como corresponde, ¿me explico? También, sí. Digo, a no sentirnos culpables como papás. Es que aquí hay una situación. Yo caí en esa misma situación. Yo estoy ahorita con ayuda y mi hijo ya es un adulto de 42 años. A mí me gusta siempre explicarle a mis pacientes lo que es la culpa y lo que es la responsabilidad. La culpa es ese sentimiento que tenemos por todo lo que hacemos con alevosía y ventaja, sabiendo que vamos a dañar a un tercero o a nosotros mismos no nos importa y aún así lo hacemos. Y la responsabilidad es el sentimiento que tenemos por que tomamos una decisión y tuvo una consecuencia buena o mala, como sea, ¿me explico? Decir que los padres tienen la culpa de lo que los hijos hacen sería especificar cada caso, es como evaluar cada caso. Hay padres que efectivamente los abandonan, afectivamente y de todas las maneras, y hay padres que por la misma dinámica de la vida que tienen que trabajar, pues ciertamente o trabajan o te educo. Entonces aquí es diferenciar culpa y responsabilidad. Esa es como la manera en que se puede ayudar al paciente a salir de la situación. Yo en mi experiencia he visto que si le digo al paciente, a ver, es que eres culpable de lo que te está sucediendo, el paciente se hunde en el asiento y sí, pobre de mí, se victimiza. Pero cuando el paciente lo haces consciente, es que eres responsable de lo que está pasando, entra como esa parte de, ok, ¿y cómo lo puedo resolver? Y él mismo empieza a resolver. ¿Y si hago así? ¿Y si mejor hago esto? ¿Y si pido disculpas? Y es mejor resolver desde la responsabilidad que desde la culpa. Y entender que sí nos toca y que no nos toca. No sé si respondo a las dos personas. Muy bien, vamos a cerrar esta parte. Solo coloco una palabra, no voy a extenderme ya. Autocuidado. La importancia del autocuidado. ¿Quién cuida al que cuida? Dejo abierto ese tema, puede ser todo un tema para un segundo foro. El tema del autocuidado no lo voy a profundizar. Nos vamos con la última pregunta de esta ronda para pasar a la segunda etapa y al cierre del evento, ¿sale? Era con la compañera Fénix. Por ahí, ¿de qué lado, Ulises? Hablando acerca de lo que viene siendo los encierros, tocando el tema de lo que viene siendo la ansiedad. Yo personalmente ahora sí que como adicto, bueno, yo estuve en tratamiento con usted, no sé si me recuerda. Entonces, creo que hay veces que como adicto nos justificamos nuestras acciones para consumir. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que hay veces que justificamos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para simplemente, pues ahora sí, consumir. Entonces, como enfermos, porque en realidad es una enfermedad, ustedes como psicólogos más que nadie lo saben. Entonces, justificamos nuestras acciones para ahora sí que cometer la acción de drogarnos. Ahorita escuchaba a la señora, tenía un hijo, bueno, tiene un hijo de 40 y tantos años, que actualmente, bueno, consume o consumía. Entonces, yo con 23 años de edad, comencé a consumir si mal no recuerdo, a los 13, y justificaba cada pensamiento, cada acción, cada movimiento de mis padres para ahora sí que consumir. A lo largo de mi experiencia de vida,
crecimiento, paso a paso, conocí psicólogos, psiquiatras, y me di cuenta que en realidad lo único que buscaba era justificar el hecho de algo que no me gustaba para drogarme. Entonces, el día de hoy que tengo conciencia, que tengo madurez, que me encuentro sobrio, me doy cuenta de que solamente buscaba el justificar el que me gusta en realidad la sensación, el que me gusta evadir mi realidad. Porque hay veces que en realidad lo que como adultos, porque yo con 23 años, hay veces que como adultos no nos gusta nuestra realidad. Simplemente. Uno simplemente lo evita, no lo dice, se lo come, pero en realidad hay gente que no le gusta su realidad. Entonces, ¿qué hace? Busca una sensación efímera que se va a ir rápido, pero en el momento lo va a hacer sentir bien, lo va a hacer sentir mejor, que va a hacer que en el momento se vaya rápido. Entonces, como adicto, bueno, yo lo reconozco, nos gusta eso. No tanto es que mi papá no me dio, es que mi papá no me hizo, es que mi mamá nunca me puso atención. No, nuestros papás siempre estuvieron. Y como quien dice, no hay un manual, y se lo digo como papás, para los papás, esto va para los papás, y yo como hijo se lo digo. No hay un manual que diga cómo ser un padre. No hay un manual que diga cómo ser un hijo. Así como tanto no hay como un manual que diga cómo ser un buen padre. El padre y la madre hacen lo mejor posible para darle lo mejor a su hijo. ¿A qué me refiero? El hijo como tal tiene que hacer lo que le corresponde. Y eso se los digo el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar del daño que yo he cometido como hijo y el daño que me han cometido como hijo también, porque nadie aquí está excepto, perdón, el padre hace lo mejor posible. Unos padres hacen lo que no les dio su padre a ellos para dárselo a su hijo. Entonces, como hijo, no nos corresponde, es más, ni siquiera tenemos el derecho de decir, es que mi padre no me dio esto, es que mi padre no me dio aquello, porque probablemente nosotros como hijos no sabemos lo que nuestro padre o nuestra madre vivió como hijo. Entonces, no podemos darnos el derecho para justificar nuestras acciones con las acciones de nuestros padres. Entonces, yo como adicto, como hijo y como ahora sí que ser humano en rehabilitación, porque el día de hoy me encuentro sobrio, les vuelvo a decir, gracias a la academia, me doy cuenta que mi cabeza tiene que estar pensando en qué tiene que pasar mañana y tengo que estar pensando en cosas productivas. No me puedo dar el lujo de pensar en cosas que me dañaron antes. Porque vuelvo a decirlo, yo escuchaba ahorita al maestro Gibran, a la maestra Jansen, a la maestra Yasmín, y en realidad tiene mucha razón, pero a la vez en ciertos puntos me doy cuenta de que yo como hijo, como adicto, también he cometido muchos errores, pero gracias a lo que el día de hoy estoy viviendo como que es un programa de disciplina, de lo que viene siendo ahora sí que no practicó el día de ayer, por así decirlo, antes de yo estar interno, llevo un año y medio en lo que yo he visto lo que viene siendo la mano dura. No mano dura en qué, en violencia, en golpes, no, sino en disciplina, en el de, ¿sabes qué? Tienes 5 minutos para hacer esto, tienes tanto tiempo para hacer esto. Entonces, cuando te das el tiempo mínimo para pensar en las acciones que vas a hacer en el momento, no tienes tiempo para hacer las cosas que tú estás pensando que ya no te van a doler. Felicito por la madurez que tienes al aceptar las responsabilidades, y ciertamente a las dos personas, a las dos mamás que nos estaban platicando, a eso me refería, a repartir responsabilidades y no culpas.
responsabilidad es aceptar que yo estoy asumiendo un consumo y responsabilidad es aceptar que tengo un consumo en casa, que tengo que abordar. La visión del chico es totalmente aceptar. Y es que, disculpe que le vuelva a abordar la palabra, pero es que hay personas, hay más que nada padres que se justifican, es que mi hijo ya no cambió. Yo como hijo se los doy de comentario. No es que ustedes como padres tengan o creen el remordimiento, es que mi hijo por mí ya no cambió. No. Como padres ustedes hicieron lo correcto y lo que estuvo en sus manos para que su hijo cambiara. Si su hijo ya no cambió, es porque él mismo decidió ya no cambiar. Entonces, si hay aquí algún padre que cargue con ese remordimiento, le invito que suelte esa mochila, que suelte esa piedra, ese yugo, porque no le corresponde. Su hijo no cambió simplemente porque él mismo tomó la decisión de ya no cambiar. El día de hoy yo me siento próspero, me siento feliz, me siento alegre, a pesar de que mi cara profesa algo más. Así es mi decisión. ¿Por qué? Porque yo decido estar y sentirme como yo quiero. Mi padre me decía una cosa muy sabia, y mis directores me lo han reafirmado día con día. El hombre está donde quiere estar porque él quiere estar ahí. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Nadie más le va a decir dónde debe estar más que él mismo. Muy bien. Entonces, gracias. si hay aquí algún padre que vuelva a crear esa misma sensación de que mi hijo ya no cambió, porque yo no le di lo que necesita, se lo vuelvo a decir: usted como padre, como madre, no tiene por qué cargar ese yugo, esa mochila, esas piedras, sino su mismo hijo. A casi la segunda parte vamos a escuchar a Fénix, que tenía la mano levantada hace un momento de este lado, acá con ella cerramos esta primera parte y dejo volando la pregunta para los panelistas. Me voy a brincar una pregunta que ya se abordó indirectamente con todo lo que platicamos acá, y les dejo justo antes de que nos comparta Fénix su inquietud, individualmente y como sociedad, que ya lo estamos trabajando, ¿qué podemos hacer para prevenir afectaciones a nuestra salud mental? Es decir, factores de protección. Aquí están saliendo los factores de riesgo: la comunicación, la responsabilidad versus culpa, el detectar situaciones de riesgo. Esos son detectar situaciones complicadas, son factores de riesgo. Nos vamos a la parte de la protección. Piénsenla, te escuchamos, mil disculpas por estar ahí, pero de eso se trata, de compartir. Gracias a todos y todas que se han dado el permiso, porque ese es el objetivo de un foro. ¿Cuáles serían las principales causas, y se puede englobar en eso, que pues perjudican la salud mental? También la salud mental nace o se hace. ¿En qué punto puedo considerar que necesito ayuda mental? Y también cómo puedo yo, como madre, como padres, a nuestro hijo, pues ayudarlo en su salud mental o inclusive al entorno. La pregunta funciona también a la pregunta que sigue. La salud mental no nace, se va formando desde que nacemos hasta el último día que respiramos. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas individualmente. Empezamos como padres, dar seguridad, disciplina con límites positivos, no celulares, no tablet a temprana edad, dar autonomía, hacer responsable a la persona, enseñarle que puede tener consecuencias en su conducta y aún así no pasa nada. Prácticamente la salud mental se va a practicar a lo largo de toda la vida. Pero que es el revisado, ¿no? El 5 revisado. Creo que todavía no viene como tal, como una adicción a los dispositivos electrónicos, pero no creo que tarde en estar ahí. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. O sea, las conductas adictivas a la tecnología, a los dispositivos electrónicos, están siendo un problema. Y cómo el consumo de contenido y de redes sociales está distorsionando la percepción de la realidad de las personas. Entonces, desde ahí, desde cómo manejamos nuestros hábitos, ¿no? Siempre lo digo en el consultorio cuando hablamos de cómo construir bienestar o de cómo fortalecer el bienestar de una persona o mantener un bienestar adecuado. El autocuidado siempre es la base del amor propio. Entonces, mientras tú te enfoques en mantener hábitos saludables,
estás un paso más cerca de una salud mental adecuada. ¿Cuál era la pregunta que hiciste? Varias, ¿verdad? Bien. Como unas 20 preguntas, pero la que más nos llamó la atención es si la salud mental nace o se hace y cómo podemos fomentar. Sí, sí, coincido con mis compañeros. La salud mental se crea desde la infancia, pues desde el nacimiento y todo, desde el inicio de la persona. Considero que, pues como muchos autores ya han dicho, las bases de un ser humano de 1 a 6, 10 años es cuando se va formando el ser humano, ¿verdad? Y es cuando va absorbiendo cómo va a ser la personalidad de este pequeño. Entonces, si nosotros sentamos bien esas bases como padres, como adultos, como figuras de cuidado de estos pequeños, pues es como van a tener ellos su salud mental adecuada. Tomando un poco la pregunta de Martín de qué podemos hacer para prevenir afectaciones a nuestra salud mental, es el cuidarnos individualmente, dejar de normalizar las acciones que de repente vemos como poco molestas. O sea, no normalizar el que te empuje tu pareja o el que de repente te grite o te diga comentarios fuera de lugar, o tus amigas, porque pues también en la adolescencia están muy influenciadas por esa parte, ¿no? Por las amigas, porque son con quienes más conviven. Entonces, no normalizar ese tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan, híjole, qué rápido, son las 8:14. Nos quedan unos 15, 16 minutitos para que termine el primer foro. Quedan muchísimos temas en la mesa, cosa que me encanta. Si ustedes tienen a bien y si también otros ponentes o alguien más, en un futuro podemos hacer un segundo foro para que podamos abordar ese tipo de problemáticas. Un servidor cree que es importantísimo crear estos espacios de diálogo en el que todas y todas podamos ser escuchados, ¿no? Si se dan cuenta, en ningún momento se interrumpió a nadie cuando expuso su punto de vista, porque para eso estamos aquí. Ni Jansen, ni Gibran, ni Yasmín, ni un servidor somos expertos. Tenemos una parte que hemos aprendido y para eso hemos estudiado, pero tenemos una parte. La otra parte la tiene cada quien, como hemos ido aprendiendo de la vida, como hemos ido pues estando en esa mejor universidad que se llama vida, que nos enseña tanto, ¿no? Incluso hacíamos esa pregunta personal, ¿no? ¿En qué momento nosotros nos dimos cuenta que requeríamos cuidarnos? Y justo para empezar a cerrar este primer conversatorio con temas que quedan y que los enuncio: el autocuidado, la parte de culpa versus responsabilidad, el cómo abrir o trabajar procesos de duelo, que es un tema enorme. Todo eso que les pido por favor que tomen nota, por si no quieren acompañarnos, por favor, invitadísimos. Les quiero hacer una última pregunta para ustedes y para el público en general que nos acompaña en este espacio el día de hoy aquí en las instalaciones del Mesón del Ánima. Gracias a quienes están en redes sociales, que también nos acompañan, a los medios que nos acompañan el día de hoy, 7 días bien representado, Periódico Saulán también bien representado. La pregunta es muy sencilla: ¿de qué sufren los sayulenses? Y no me voy a la parte que no me toca y que no estamos para eso. No me voy a ningún tema político, no, eso no, por favor. Si alguien lo aborda, sí lo voy a detener, porque no estamos para eso aquí. Me voy a la parte de las emociones, me voy a la parte de la historia personal, colectiva, comunitaria como sayulenses. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos lleva a terapia a los sayulenses? ¿O no nos lleva? Porque también ahí seguimos, ¿no? Es una pregunta que podría parecer rara y localizadora, pero no lo es. Focalizadora, perdón, no lo es. Porque no es lo mismo estar aquí para ir a tu trabajo todos los días y hace 5 minutos estar, por ejemplo, en Colima, en Guadalajara, que hacemos hasta 1 hora y media. Por ejemplo, ¿no? De ir y de regreso se nos fueron 3 horas, 4 horas de nuestra vida y llegamos con dolores de cabeza. Y aquí no, aquí en 5 o 10 minutos te subes a tu moto con casco y todo lo que implica, esperemos, y nos vamos a nuestra chamba, ¿no? Ahí bajamos un nivel de estrés, pero hay otro tipo de factores estresantes. Quiero estudiar, soy adolescente, pues ¿a dónde me voy? A Ciudad Guzmán, a Colima, a Autlán, a Guadalajara, donde apunto el guarache, no sé, o se acaban mis anhelos de estudiar. Y una vez que estudio, ¿dónde ejerzo mi carrera? ¿Cómo le hago?
Solo por hablar de quienes tienen la intención y tienen la posibilidad de estudiar o se abren el camino. Y quienes no, ¿qué? ¿Qué va a pasar con su vida y con su mundo? ¿En qué se van a enfocar? Y los papás que están aquí no me dejarán mentir. Porque a cómo se frustra eso, ¿no? Cómo frustra. Y las personas que estamos aquí, adolescentes, jóvenes, también lo van a entender. Si nos vamos incluso a temas que ahorita nos van a decir ustedes de qué sufrimos los sayulenses, de la comunidad LGBTQ+. Pareciera que el mundo está abierto, pero no. Ah, caray, cómo le sufrimos. Bien que tenemos al ánima ahí, ¿verdad? Y hablamos del ánima de Sayula, pero a la hora nada. Entonces son muchos detalles que nos configuran como sayulenses. Nos reconfiguran y nos retan. Lanzo esta pregunta de qué sufrimos los sayulenses. Si alguien empieza a hablar que de las calles, que los portales, sí los voy a callar. Porque no es el objetivo de esta charla, no vamos por ahí, ¿sale? ¿Quién de ustedes gusta contribuir? ¿De qué creen que sufrimos los sayulenses? Si pueden retomar su experiencia, pues en consultorio. Adelante, Gibran. Entonces no hablamos de los servicios públicos. No es el objetivo, no tenemos ese enfoque hoy. Excelente. Bueno, desde mi experiencia terapéutica, la mayor afluencia en consulta justamente es por ansiedad y depresión y las líneas que de ahí se derivan, trastornos ansiosos y depresivos, pero eso lo podríamos considerar como categorías muy amplias, ¿no? Muy generales, porque cada cabeza es un mundo, como dice el refrán, cada persona tiene una historia distinta, y si nos vamos al diagnóstico específicamente, pues sí, 60-70% de la afluencia terapéutica, al menos en mi consultorio, ansiedad o depresión y sus derivados. El resto, resolución de problemas o de conflictos, y dentro de ese mundo tan amplio de resolver problemas, algo muy, muy, muy frecuente son relaciones interpersonales violentas, casi siempre de pareja. También en la cuestión familiar, pero casi siempre, o sea, seguimos viendo algo que a mí se me hace bastante sorprendente, es que las conductas y las circunstancias cambian, pero las problemáticas siguen siendo las mismas. Relaciones de pareja posesivas, manipuladoras, con celotipia, con violencia física, con violencia sexual, con violencia económica, o sea, sigue siendo lo mismo en matrimonios con edades muy avanzadas y en relaciones de pareja muy jóvenes. Sigue estando presente cuando, curiosa o irónicamente, pensaríamos que con el acceso a la información, con la difusión de información, con el acceso a los servicios de salud, tendría que ir cambiando. En esencia sigue estando ahí, en ese otro 30% que va a consulta, ¿no? Y también algo que siempre orbita las problemáticas, no está en todas, pero sí en su mayoría, es un consumo de sustancias. Hay un tema bastante importante en el consumo de sustancias, y aquí algo que me gustaría puntualizar y también desestigmatizar o quizás a lo mejor dejar de normalizar, es que cuando hablamos de consumo de sustancias no nos referimos únicamente a drogas sintéticas, Algo que está en el ADN de las personas es el consumo de alcohol y tabaco como algo normal, y así lo mencionan en consulta cuando de repente les hacemos alguna pregunta o estamos en entrevista clínica o en historia clínica, algo por el estilo, y te dicen, pues no, lo normal, o sea, tomo cada fin de semana. Es que eso no es lo normal, no debería de ser lo normal, ¿no? O sea, entiendo que es parte de la cultura, lamentablemente quizás, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, pero desde ahí, o sea, desde qué tanto no, es que yo le enseño a mi hijo nada más a que tome lo normal, ¿sí? O sea, es que yo, mejor que tome conmigo para que nunca salga de ahí de lo normal. Es que eso no es lo normal, ¿ah? O es que yo nada más fumo, pero pues lo normal. No, es que no es lo normal, ¿sí? Deberíamos de quitar esa normalización de consumo de sustancias, porque eso justamente deriva o perpetúa otro tipo de problemáticas que de ahí se pueden derivar. Por ejemplo, en las relaciones violentas casi siempre el alcohol está presente también. Entonces, pues creo que es una telaraña muy grande si pudiéramos catalogarlo en categorías muy amplias: ansiedad, depresión, resolución de conflictos y violencia interpersonal. Bien. Pues sí, prácticamente ansiedad y depresión, y de repente hay pequeños que pues llevan a terapia, no propiamente por problemas de ellos, sino por cuestiones como que como adultos no se hacen responsables y dicen, mi hijo tiene esto, pero no se están dando un clavado a ellos mismos y no están responsabilizándose, vaya, del hecho de decir, bueno, yo soy el papá, yo soy quien pone el ejemplo, yo dejo de hacer estas actividades y pues es más fácil llevar al niño. Entonces también hay que, como adultos, ver un poquito más, como nosotros como papás, ver más allá de lo que creemos que está reflejando el niño, o sea, saber por qué lo está reflejando, no solo pues el problema es del niño, sino por qué es lo que estoy haciendo yo como papá para que mi hijo se comporte de esa forma. Yo concuerdo con mis compañeros y no creo que sea solo de Sayula, creo que es general. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Colima con pacientes de Guadalajara, Ciudad Guzmán y Sayula,
y puedo decir que los trastornos depresivos ansiosos son algo que va de favor. Y también algo que yo he visto en estos 2 años que estoy en Guzmán, el trastorno de TDA, pero se puso como de moda, porque todo el mundo llega autodiagnosticado aunque no lo tenga. Pero, y también el TDA pareciera que ahorita, no es que mute, pero sí se está combinando con conductas autistas derivadas precisamente de todo lo que son los usos de la tablet o el excesivo consumo de contenido inadecuado. Y creo yo que ahorita los trastornos conductuales, el TDA y problemas de conducta sí estarían en una competencia lineal con la depresión y con la ansiedad. Muy bien, pues ya solo para pasar brevemente el micrófono al público que nos acompaña, para que también le sumen a qué es lo que sufrimos los sayulenses, yo le agrego un último componente que es la ideación suicida. Cada vez está más presente en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Antes se pensaba que era solo un tema de adultos mayores, no es cierto, cada vez va bajando la edad. Ya hay casos en Jalisco de niños y niñas que se han suicidado, comprobados. El último año se registraron, si mal no me equivoco, 13 casos, de los que están registrados. Los que oficialmente llegan y se reportan, más se dice que de cada caso hay 10 que no se reportan, imagínense, ¿no? Vamos también a temas de adolescentes, está incrementando, hay más intentos en mujeres que en hombres, pero lo logran más los hombres que las mujeres por el tipo de método que emplean, que generalmente es más violento el método del hombre. No vamos a profundizar en esos datos, solo le agregaré ese componente que está presente en todos lados. Y ahora sí, para pasar a que nos compartan 2 personas del público de qué más creen que sufrimos los sayulenses en temas de salud mental. Ahí está una mano y acá está la segunda, para que en un momento más nos haga favor de compartir, apoyarnos. Ulises con el micrófono. Más que nada tengo como una duda sobre este tema, sobre el suicidio. Yo anteriormente a mis 13 años, 14, tuve varios intentos de suicidio y mi duda es cómo se establece una comunicación o relación con tu familia después de eso, que daña obviamente a las relaciones. Mira, hablar del tema es demasiado complicado porque hay que evaluar cada caso en lo individual. ¿Cómo establecer una comunicación asertiva? Pasa lo mismo que con un consumidor. Hay que ir a terapia familiar. Hay que desintegrar, ahora sí, cada integrante y volverlo a acomodar como los engranes de un reloj. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Es tardado? Depende de lo que la familia quiera lograr. Ciertamente tampoco hay una forma A, B, C, D y luego llegamos a la D. No, porque cada familia tiene su propia sinergia y la forma en que funciona. Y tendremos que evaluar en lo individual cómo funciona, qué dejó de funcionar y por qué llegamos a ese punto con un integrante de la familia. Complementando nada más esta parte, justamente lo ideal es la terapia en conjunto, o sea, con tus personas o tus vínculos más importantes y más cercanos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la terapia cognitivo-conductual, la ideación y la intención suicida se ve como una pérdida completamente de recursos. Te quedaste sin herramientas, ¿no? Básicamente, una persona que está pensando o intenta hacerlo es una persona que ha perdido todo, incluso el sentido de la vida. Entonces, la chamba como terapeuta es justamente intentar hacer esas reconexiones, ¿no? Pero con la familia, con el entorno. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente complejo en el que seguramente están involucradas no solo la persona que está en consulta, sino una gran cantidad de elementos de su entorno, principalmente las personas más cercanas, ¿no? Entonces, la terapia familiar sería la mejor opción y la terapia individual claramente como para ir reformulando y dándote las herramientas para lidiar con cierto tipo de situaciones, ¿no? Y como lo dijo Jansen, analizar el por qué se llegó ahí, cómo se fueron perdiendo, qué se fueron perdiendo los elementos e intentar recuperarlos, reconstruirlos. A mí me gusta mucho utilizar la analogía de una baraja, ¿no? Si en tu vida tienes una baraja y dentro de las 50 cartas de una baraja, una carta es el suicidio, la chamba del terapeuta es que salgan 49 antes, ¿no? Antes de que salga esa carta. Y para eso se necesita del apoyo colectivo. Sí, básicamente pues ya mis
compañeros comentaron todo. Respecto al tema que es el suicidio en adolescentes, en Sayula también hay un alto índice, no sé exactamente qué nivel, qué porcentaje, pero sí hay mucho cutting, y hay que estar más alertas ahí, papás, porque muchas veces como papás no se dan cuenta. Llegan a la terapia los chicos con un motivo, pero no quieren que se les diga al papá. Cuando son menores de edad, pues sí se les tiene que informar a los padres como tal, porque es un riesgo. Pero sí estar pues más alerta y los adultos y responsabilizarse un poquito más como los padres que son o cuidadores. Yo tengo experiencia como docente, 39 años, y creo que hicieron una pregunta muy importante. Sayula, dijo Gibran, ¿de qué pie cojea? Creo que los niños están necesitando que volteáramos a verlos a ellos, porque falta un proyecto. Creo yo que falta un proyecto en donde haya propuestas diversas y que tengamos los apoyos, por ejemplo, los ponentes que tienen el día de hoy, en donde las propuestas vengan a darnos cuenta, papás y maestros, que somos un equipo y que directa o indirectamente sí tenemos injerencia en forjar la personalidad de los niños. Entonces, las conductas de los niños denotan en estos tiempos intentos de suicidio, abandono, falta de atención. Y cuando digo abandono, abro así como un abanico, porque no nada más es que lo dejé. El abandono me refiero a desde que no le dan el tiempo al niño, que no tiene los materiales, que me fui y el niño se quedó con otro. Se llaman ahora, creo, tipos de familia, cuando antes le llamábamos disfuncionales. Nosotros en nuestros diagnósticos ahora son los diferentes tipos de familia, pero estamos cayendo en normalizar el decir es una familia y ahí va a vivir, y mis respetos para todos, pero no estamos viendo el sentir del niño, las vivencias del niño, o lo que conlleva que el niño viva fuera de lo que fue su entorno inicial, su entorno familiar, que pudo haber sido el mejor o no. Yo creo que los asuntos de los niños, así los decía yo cuando llegaban y me decían, aquí le traemos un niño en problema. Desde que me decían, le traemos un niño en problema, yo decía que la situación era de adultos. Decían, aquí es una situación de adultos, no es una situación de niños, porque ellos no son tan responsables de todo lo que está sucediendo. Creo que falta en Sayula esta parte de voltear a ver, de hacer propuestas, de tener proyectos en los que pudiéramos intervenir, tanto los especialistas en la psicología, en la psicoterapia, pero también los maestros, los docentes, los papás que tienen la experiencia. Alguien dijo aquí que los papás no tenemos un manual para ser papás, pero ahora hay un montón de herramientas para mejorar, para llevar a los niños a un hogar donde haya calidad. Entonces también somos responsables los papás de voltear a ver qué es lo mejor que le puedo dar al niño. Entonces, si pudiera ver este foquito, si lo pudiéramos encender y llevarlo más allá, creo que sería ideal. Excelente, muchas gracias por el aporte. Justo ese es el objetivo de este foro, que nos demos cuenta ya a nivel de cierre, ¿no? ¿Qué es la tarea que nos llevamos? Como bien decía la maestra, ¿no? ¿Qué tarea nos llevamos como sayulenses? Ni Yance, ni Gibran, ni Yasmín, ni un servidor lo vamos a hacer solos, ni queremos. Se trata de que lo construyamos en conjunto, y esa es la reflexión, una de las reflexiones finales. ¿Qué tarea nos llevamos? Cada quien verá si esa semilla que se está sembrando realmente le lleva a crear algo, o nos quedamos igual y nos vamos como que, sí, faltó, porque luego somos muy dados a eso, ¿no? Estuvo bien, es que le faltó esto, le faltó aquello. No, por favor, llévalo a tu vida. ¿Qué vas a hacer tú a partir de hoy? Asume tu responsabilidad y construye la parte que te toca. Lo digo así como es, porque es la única manera en la que podemos transformarnos. Buenas noches. Bueno, más que nada preguntaba sobre la problemática o lo que afecta a Sayula, y realmente dejaron muy olvidado lo que es el suicidio. Compartí contigo en algún momento el diplomado de suicidología, y bueno, tengo que reconocer y decirlo aquí en frente de todos, yo como directora de la Academia Militarizada, hemos sido muy catalogados a mal
porque estamos ayudando y apoyando a muchos jóvenes que no han sido parte de la sociedad o no han podido ser parte de lo que es su familia o su sociedad. Afortunadamente, y a 8 años que llevamos trabajando con ellos, hemos dado muy buenos resultados con un enfoque cognitivo-conductual, como lo dijo el maestro Gibran, como lo dijo la maestra Jansen, que estuvo con nosotros apoyándonos en algún momento, y que bueno, hemos obtenido muy buenos resultados y cada uno lo reconoce, lo puede hablar hoy en día, y esto se enfoca mucho en Sayula, ¿no? Aquí nos falta cultura, nos falta educación, nos falta ahora sí que valores, y esto viene desde casa. Todos los papás se quejan de los niños problema, no son un problema, todos los etiquetan como TDAH, no son TDAH, son niños súper inteligentes, súper dotados, y yo tengo TDAH también, y nos hemos dado cuenta que con un buen enfoque, una buena disciplina, mente ocupada, no cae en adicciones, no cae en desvaríos, no cae en problemas. Yo les pregunto a los padres de familia, ¿realmente le estás dando a tu hijo lo que tu hijo necesita? Esa es mi pregunta. Y eso es para todos Sayula, ¿no? ¿Realmente les están dando a sus hijos lo que ellos realmente necesitan? Y eso, como dijiste, Martín, empieza desde casa. Es sentarnos, analizar y ver qué es lo que nuestros hijos necesitan. No es culpa de papá, no es culpa de mamá. No son niños problema, no son niños etiquetados. A mí me molesta que lleguen y digan, tiene 5 trastornos, los habidos y los no existidos, y los que están inventando hoy en día. Nosotros somos felices, y se los pueden preguntar a los que están aquí, a los chicos. No tenemos celular, no tenemos televisión, no tenemos computadoras. Y créanme que no les hacen falta. Así es que si empiezas a poner límites desde los 2 años, yo he visto niños 2 años, ya mueven el YouTube, ya saben qué picarle. Es igual que estarle dando cocaína a tu cerebro, la misma sensación. Así es que, Sayula, ¿qué es lo que necesitas? Empieza por ti y por tu familia. Muy bien, Tere, muchas gracias. Podríamos seguir otras 2 horas, pero creo que está bien dejar cosas en el tintero. Es excelente dejar ahí como la sensación de quiero más, porque justo nos va a permitir esa parte. Por ahí comparto, si Tere me lo permite, hace tiempo estamos hablando ella y yo y no lo hemos concretado, Tere, me declaro culpable y responsable, y espacio responsable. Por ahí tenemos un proyecto, ¿verdad?, que queremos echar a andar justamente para Sayula, que tiene que ver con un centro Inspira, ¿no? Ahí lo tenemos en papelito. Quien guste integrarse a Tere y a un servidor, bienvenidos, bienvenidas, no podemos hacerlo solos y solas. Y justo es la respuesta a lo que nos decía la maestra, ¿no? Requerimos proyectos, pero sabemos que no se va a hacer de la nada. Hay suma de voluntades como el día de hoy. Y hablando de la suma de voluntades, antes de pasar a las palabras finales de cada ponente, quiero agradecer mucho antes de los reconocimientos, y quiero decirlo, el día de hoy estamos aquí por suma de voluntades. Quien está aquí está por su voluntad, gracias por venir. Segundo, los ponentes no recibieron absolutamente nada, no tienen ahí una paga ni nada, ¿no? Cada quien se movió por sus medios, aún con el evento social que iba aquí por la calle, sortearon todo lo necesario para estar acá, están por voluntad. Las instalaciones del Hotel Mesón del Ánima que nos han facilitado el día de hoy de manera excelente, también aquí con la licenciada Ana Luz de muy buena manera, incluso ella nos apoyó en la mañana a acomodar el espacio. Andaba aquí apurada, moviendo, acomodando cosas, donado completamente. El cafecito, que espero que esté rico allá de aquel lado, el panecito de la academia también. Gracias a la academia por sumarse de esa forma. Tere me estuvo buscando como loca, de manera bonita. Martín, ¿qué más hace falta, no? En el afán de sumar voluntades. Entonces, los detalles de los patrocinadores, que son para los ponentes también, fue dado de mucho corazón, de mucha voluntad. Es una suma de voluntades el que hacemos el día de hoy aquí, y quiero reconocerles a todos y todas antes de entregar reconocimientos. Y cerramos el día de hoy con breves palabras de los ponentes. ¿Qué me llevo del día de hoy? ¿Qué me llevo del día de hoy? Brevemente, máximo 1 minuto, para pasar al cierre del momento. Adelante, empezamos con Jansen, por favor. Bueno, a mí me gustó la experiencia, nunca la había tenido y me gustó la experiencia. ¿Qué me llevo? Creo que nos hace falta también a nosotros como profesionistas promocionar más la salud mental. Eso es verdad.
hay mucha desinformación y hay información también incorrecta que no ayuda, perjudica más que ayudar. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Gibran. Pues igual agradecer la invitación y la posibilidad de la participación aquí, Martín. Ya me había tocado estar en Radio Carnaval alguna vez. Y pues justamente esta parte que menciona Jansen, ¿no? También una consigna personal es crear cultura de salud mental, porque en pleno 2025, aún con todas las redes sociales habidas y por haber, las personas llegan a terapia como último recurso, ¿no? Sigue habiendo un estigma muy grande, o sea, llegan después de haber pasado por todo lo que no funcionó y llegan como pues no muy convencidos, ¿no? Y hay mucho estigma en este aspecto de que la familia tiende a ser justamente en su mayoría todavía sigue siendo un factor en contra del terapeuta. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo no puedes tú solo? ¿A qué vas a terapia? Deberías de ser más fuerte. No, o sea, ¿por qué no le dicen lo mismo a una persona que tiene neumonía? ¿Por qué no le dicen, ¿por qué no puedes tú solo? Deberías de ser más fuerte y estar aquí en la casa y solito se te va a quitar, ponte a hacer algo, ¿no? Ponte a limpiar. No, la salud mental es igual de importante que la salud física. Y sobre todo también puntualizar en lo que menciona Jansen, que para mí es otra de mis consignas personales. A veces peco un poquito de juicioso en este aspecto, pero la desinformación está al pie, al día a día, ¿no? A la mano totalmente. O sea, así como tenemos el acceso a la información, la desinformación yo creo que es más en redes sociales. No se autodiagnostiquen. Si me siento triste, no tengo depresión. Si me siento triste y siento que no puedo salir de donde estoy el día de hoy, tampoco significa que me voy a hacer daño o que tengo pensado suicidarme, cosas por el estilo. No se autodiagnostiquen. Actualmente se utilizan de forma muy indiscriminada y sin sustento alguno muchos términos científicos, muchos términos psicológicos que no tienen nada de respaldo. Y entonces todo el mundo tiene TDA, por ejemplo, todo el mundo es narcisista, ¿no? Entonces no. Hay un manual de diagnóstico, hay ciencia detrás, hay siglos de investigación como para poder usar de manera responsable este tipo de terminología, por respeto a las personas que sí tienen un trastorno como tal, y también por responsabilidad personal, ¿no? Por no crear más ese estigma de la salud mental y entonces meter a todos en una cajita que probablemente no están. Pues yo igual agradezco a Martín, a Ana, a todos los que conforman Radio Carnaval por esta invitación. Tampoco había tenido la oportunidad de estar en este ambiente ahora como foro y pues también me agradó mucho la experiencia. Anteriormente no estaba aquí en Sayula, estuve en otro lugar y también ahí vi a personas, pacientes y esto, pero actualmente estoy aquí. Anteriormente también estaba en una brigada de atención psicológica con Martín de Ciudad Guzmán. A él lo apoyábamos en cuanto a consultas gratis o a bajo costo, así que estoy a sus órdenes también. Si alguien se acerca y dice, bueno, yo no tengo dinero para pagar, también estoy a sus órdenes para cubrir ese aspecto que pues a veces no se tiene, ¿verdad? Muy bien, ahí abro la puerta, voy a pegar para que no se vise. Hago la puerta y la posibilidad para que al final cada quien se acerque con las y los ponentes, les pida sus datos, puede estar en contacto. Aquí escuchamos a Yasmín, que ya se candidateó, por si alguien de pronto no tiene el recurso, que se vale, ¿no? También parte de mi labor profesional también tiene que ver con cuestiones pro bono, y es parte de mi compromiso personal también. Quien se acerca buscando apoyo muchas veces no le cobro la consulta, ¿no? Se acercan porque no tienen dinero y están sufriendo, imagínense. Pues cómo le hacemos, ¿verdad? Pero hay casos en los que hacemos un estudio y hacemos un acuerdo y llegamos a costos simbólicos, ¿no? Que también es parte de hacer responsable a la persona de su proceso, si no abandonan bien fácil. Bueno, ¿mande? Exacto, no comemos aire, tampoco hay que romantizar eso, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar esta parte, solo agradecerles, antes de reconocimientos, el proyecto que está aquí a su lado, Radio Carnaval Sayula, que está construido por personas que en un momento van a pasar acá conmigo. Desde un principio surgió con esto, y la frase que estamos posicionando es: somos más que música. De verdad somos más que eso y queremos ser más que eso, y estamos de pie aquí para contribuir a la comunidad sayulense, cada quien desde nuestras áreas, desde nuestro enfoque. Somos un equipo multidisciplinar que buscamos seguir posicionando. Hoy es un tema de salud mental, después será un tema de literatura y queremos tener aquí a escritores, después será un tema de la comunidad LGBTQ+, y queremos tener aquí a representantes de la comunidad que son dignos, que trabajan, que le echan ganas a la vida, que construyen, que son representantes. Después serán artistas, de los que van ahí con Gael al género urbano, porque los jóvenes requieren espacios para decir: aquí estoy, aquí existo y así me manifiesto de una manera adecuada. Bueno,
Cerramos entonces. Pido por favor que me acompañen acá de este lado. Ulises, por favor. Te iba a decir Otelo Salón. Vente, Ulises. Acompáñame, por favor. Acá, me recorro tantito. Acá sí, usted vete para acá. Sí, acá hacemos el protocolo. Mira, ya ando tirando el agua. Y Fer, también acompáñame, por favor. Vente para acá, Fernando. No te voy a dejar nunca en paz, Fernando. Fernando, que también por ahí contribuye con nosotros. Él ha de decir, pues, ¿cómo lo hago? Sí, sí lo haces. Eres nuestro juez más duro. Y eso es valiosísimo tenerlo de este lado, porque es la única forma en la que podemos crecer. Si no vemos nuestras áreas de oportunidad, nos quedamos igual. Y en eso te agradezco un montón. Bueno, les voy a entregar algunos reconocimientos para que hagan favor de mostrarlo. Tenemos por aquí algunos. Vamos a pasarles el micrófono, ¿sale? Este va para allá. Bien. Y vamos con el primero del día de hoy. Tú lo entregas, Ulises, por favor. Si gustas darle lectura y haces favor de entregarlo. Este reconocimiento va para la maestra Jansen Cabrera por su valiosa participación en el primer foro de salud mental, Sayula. Gracias por sumarse a la prevención. Adelante, un aplauso fuerte ahí para Jansen. Ahí los medios que nos puedan apoyar con la foto, por favor, o sus familiares. La foto para que nos Sayula, nuestras cajetitas, por favor. De parte de Radio Carnaval tenemos esta bolsita conmemorativa, ¿sale? Gracias. El siguiente reconocimiento, Fer, por favor. Bueno, antes que todo, buenas noches. Gracias por asistir. Esperemos que haya un segundo foro, porque veo que hubo mucho tema, quedó mucho tema al aire. Entonces esperemos contar con su presencia en un siguiente foro. Y de igual manera hacemos la entrega del reconocimiento para el maestro Gibran Pinto, por también su valiosa participación. Ahí está, si gustas acomodarlo para la foto. Acá algunos están tomando fotos, mira de este lado. Muchas gracias, Gibran. Gracias por tu participación. Y te entregamos también el detalle de cajeta La Delicia. Disfrútala, lo típico de aquí. Yo sé que ustedes lo encuentran y pude traerles cosas de Tonalá, allá vivo, pero no. Cosas de aquí. ¿Cuál quieres? Tú elige el que tú quieras. Está riquísimo, ¿eh? Sí, ese, si lo buscan, por favor congélenlo, pónganlo en el refri y sabe riquísimo. No me dejarán mentir que yo lo han consumido, es algo muy rico. Sí. Nada más no te lo eches todo de jalón, ¿eh? Bueno, y nos vamos con uno más. Por favor, Ulises. Adelante. Este reconocimiento va para la licenciada Yasmín Isabeles, por su valiosa participación en el primer foro de salud mental. Muchísimas gracias por haber asistido. Igual, si gustas colocarte para la foto, por favor. Muy bien, adelante. Listo, ya estás ahí, muy bien. Y voy a hacer mención a continuación, no se me vayan, compañeros, por favorcito, todavía no se me vayan. Voy a hacer